noche, hace aproximadamente 250 años, un barco encalló en un traicionero arrecife del Océano Pacífico. El agua empezó a entrar por un agujero, amenazando con hundirlo y ahogar a todos sus tripulantes. Aquel barco no parecía más que un común navío carbonero, dirigido por un comandante desconocido en un viaje científico poco claro. Un viaje que volvería a trazar el mapa del mundo y convertiría en héroe a su corriente líder. Aquel barco se llamaba Endeavour y su comandante era el capitán James Cook. Esta es la increíble historia de una de las aventuras marítimas más importantes del mundo. Un viaje que convertiría a James Cook de marinero don nadie a héroe nacional. La aventura del capitán Cook. He'd hang all politicians, hooray boys, hooray! He'd make work for morticians, hooray boys, hey! 2 siglos y medio después de sus aventuras, mucha gente sabe quién es el capitán Cook, pero no todos conocen exactamente su historia. La gente piensa que descubrió Nueva Zelanda y este lugar, Australia, pero en realidad no lo hizo. Sin embargo, su historia no es menos importante. A mí mismo, como explorador, me asombran sus logros, y por eso quiero contarles la verdadera historia del capitán Cook. El Endeavour partió de Plymouth el 26 de agosto de 1768. Era el siglo de las luces, una época de agitación intelectual. Se estaban realizando enormes avances en el campo de la ciencia, la literatura y en la exploración del globo. Oficialmente, el Endeavour iba en misión científica para medir un fenómeno astronómico: el tránsito de Venus, el momento en el que Venus cruza por delante del Sol. Si lograban observarlo, aquellas medidas permitirían que los astrónomos calcularan la distancia entre la Tierra y el Sol. Una cifra que podría usarse también para medir las dimensiones del sistema solar. Las órdenes del barco eran las de medir el tránsito desde el Pacífico Sur, el otro lado del mundo. Pero esa no era la única razón de la misión. En el barco había otras instrucciones, pero marcadas como secretas. Aquellas instrucciones contenían la verdadera misión del viaje, y nadie, ni siquiera el comandante del barco, sabía a dónde les llevaría. El espíritu de la época se reflejaba en los 94 hombres de la tripulación. Además de un astrónomo, el Endeavour incluía en sus filas a 2 científicos y a 2 artistas. Y todos estaban bajo las órdenes de James Cook. Por supuesto, hoy en día James Cook es conocido mundialmente, pero en la época del viaje del Endeavour era un completo desconocido. De hecho, el capitán Cook ni siquiera era capitán, era teniente. Y en el año 1768, en la Marina Británica, había 300 capitanes y más de 900 tenientes. Para que vean lo abajo que estaba en la jerarquía naval. En efecto, el teniente Cook pareció ser una elección sorprendente para la misión. Su carrera no había empezado de forma prometedora, como él mismo escribió. Yo no tuve la suerte de tener una educación, ni habilidades naturales para la escritura. Solo soy un hombre que ha estado en el mar desde su juventud, como aprendiz del negocio del carbón. Después de una década a bordo de los barcos carboneros del noreste de Inglaterra, Cook se alistó como marinero naval de la Armada Real Británica, ascendiendo al rango de maestro de barco. Después de 12 años, nunca había emprendido un viaje tan largo como el que le propusieron, ni había estado al mando de nada más grande que una modesta goleta.
Cook tuvo que hacer frente a un problema que le retrasó, la clase. Era hijo de un granjero de Yorkshire y por tanto no era el candidato ideal para la clasista Armada Real. Por eso, con 40 años, aún no había subido de rango y por eso el almirantazgo, después de elegirle para dirigir la expedición, guardó las distancias con él negándose a ascenderle a capitán. Le dieron la responsabilidad, pero no el rango. Escogieron a Cook en última instancia porque fuera de la clase trabajadora o no, sabían que poseía las cualidades que le hacían perfecto para la misión. Demostró que era un experto navegante y topógrafo, y más aún, había desarrollado una fascinación por la astronomía. Para Cook, aquella expedición era la ocasión de probarse a sí mismo. Por fin tenía la oportunidad de revelar su talento y de demostrar que la clase no estaba reñida con el éxito. Bien, chico, manténlo así. Pero era un desafío enorme. Para llevar a cabo la misión, Cook tendría que llevar el barco al otro lado del mundo. Eso significaba mares traicioneros y peligrosas corrientes. James, hace un día maravilloso y tranquilo en el puerto de Sydney. ¿Cómo sería navegar con estos barcos con mal tiempo y durante un viaje largo? Usted ha hecho largos viajes. Sí, bueno. Puedes ver todo tipo de tiempo. Este mismo lo puedes ver en los trópicos, pero en las latitudes meridionales y en las altas es más frío y agitado. Los barcos se balancean mucho y a veces tienes que subirte al mástil cuando se está moviendo de forma muy violenta. Y por supuesto, en la época de Cook no disponían de ningún tipo de apoyo. Quiero decir que si nosotros recreáramos su viaje, tendríamos mandos y navegación moderna. Siempre tendríamos apoyo. Estaban muy lejos de casa y no había comunicación. Como si estuvieran perdidos en el espacio. No podían llamar a mamá. Y aún peor, el Endeavour navegaba solo. En aquella época lo normal era que los barcos viajaran con navíos de apoyo por si tenían problemas. Y lo que es más, el suyo era un sencillo barco carbonero, desde luego nada sofisticado. Y cuando partió pesadamente rumbo sur, no parecía precisamente un barco que fuera a hacer historia. Y por si eso no fuera bastante, estaba la cuestión de si Cook podría mantener a la tripulación lo suficientemente sana como para llevar el barco al otro lado del mundo. ¿Pueden imaginarse a 100 hombres metidos en un barco como este de solo 30 metros de largo? Las condiciones abajo debieron ser terribles, y no digamos el olor. Cundieron las enfermedades, y aunque Cook fuera muy estricto manteniendo limpio el barco y a sus hombres, existe una enfermedad que la limpieza no puede prevenir: el escorbuto. Con los años se dijo que Cook fue quien descubrió la cura para el terrible escorbuto, pero la verdad no fue tan simple. La verdadera historia se remonta siglos atrás. El escorbuto era el azote de la Armada. Era un modo horrible de morir. Las encías sangraban, los dientes se caían, las extremidades se paraban, las heridas ya cicatrizadas volvían a abrirse y el tejido de las encías salía fuera de la boca de forma asquerosa y se pudría provocando halitosis. La muerte debía ser como una liberación bendita. La enfermedad diezmaba a las tripulaciones. En los 300 años antes del viaje de Cook en el Endeavour, más de 2 millones de marineros habían muerto de escorbuto. Un capitán podía esperar la pérdida de al menos el 40% de sus hombres, pero a veces podía llegar al 80%. Cook hizo frente a un gran problema. No se sabía mucho del escorbuto y no había un acuerdo sobre qué lo causaba o qué podría prevenirlo. Algunos pensaban que lo causaba el aire ahogado, el espesamiento de la sangre, la falta de oxígeno, la tristeza o incluso la grasa que se desprendía de las ollas a bordo del barco. Y los tratamientos eran aún más extraños, como la sangría sanguínea, los baños de sangre de animal o enterrando a la pobre víctima en la arena hasta el cuello. Obviamente ninguno funcionaba. Hola, Nigel. Hola, Paul. Me alegro de verle. Igualmente, suba a bordo, amigo. Pero asombrosamente algunos se habían topado con la verdadera cura para el escorbuto 200 años antes.
Bueno, Nigel, ¿quiénes fueron los que hallaron la cura para el escorbuto? Ronteus, un médico holandés de mitad del siglo XVII, anotó una cura. Y después un cirujano llamado Budal, que navegaba por el Océano Índico con los barcos de la Compañía de las Indias Orientales, anotó otra de las curas en el año 1636. Vaya, eso fue mucho tiempo antes del viaje de Cook. Sí, mucho tiempo. Pero uno de los problemas fue que aquellas personas no anotaron solo una cura, sino varias, y no estaba tan claro como hoy en día para nosotros. Entonces, ¿qué hizo Cook para intentar prevenir el escorbuto? Le dijeron que se llevara antiescorbúticos, es decir, cosas que se suponía que lo curaban. Se llevó Burt, que era un tipo de infusión preparada con malta. Se llevó también sopa deshidratada, que era como un gran cubito de caldo que se mezclaba con el trigo y se servía como gachas. Una de las cosas que sacó fue esto, el chucrut, que es repollo escabechado. Voy a probarlo. Vaya, no está muy bueno, sobre todo si tienes que comerlo durante 3 años, ¿no? Sí, es hasta que te acostumbras. Madre mía. Cook esperaba que aquella dieta especial funcionara, pero asegurarse de que los hombres la siguieran no fue tarea fácil. Después de 2 meses en el mar, algunos miembros de la tripulación se cansaron de las raciones del barco. El 16 de septiembre, 2 hombres se rebelaron contra la estricta dieta. Cook anotó en su diario que el castigo fue severo y rápido. Castigamos a Henry Stevens, marinero, y a Thomas Daddister, infante, con 12 latigazos a cada uno por rechazar su ración de carne fresca. Puede que el castigo parezca demasiado duro para el delito, pero el látigo era algo habitual en la Armada, y negarse a obedecer las órdenes equivalía a un motín. Aquel castigo demostró lo decidido que estaba Cook a mantener la salud de sus hombres. Fundamentalmente era un hombre muy humano. Otros capitanes habrían repartido 2 docenas de latigazos por un delito así. De hecho, Cook prefería usar la psicología antes que tener que usar el látigo para que los hombres le obedecieran. Y la siguiente vez que sus hombres se mostraron reacios a comer la dieta que había preparado, se le ocurrió un gran plan. Los hombres odiaban el chucrut que les ponía en la dieta, así que lo quitó del menú y solo lo dejó en el de los oficiales. Por supuesto, de la noche a la mañana el chucrut se convirtió en el plato más deseado del barco. Pues tal era el carácter y el modo de ser de los marineros en general, que en el momento en que vieron que sus superiores lo valoraban, se convirtió en el producto más selecto del mundo y su inventor en el hombre más honrado. A pesar de la meticulosa dieta de Cook, el escorbuto no desapareció totalmente de la cubierta del Endeavour. La enfermedad sobrevino a algunos miembros de la tripulación, incluyendo a uno de los más importantes para la expedición, Joseph Banks. Banks era un joven vividor muy adinerado que de hecho compró su estancia en el barco. Pagó 10.000 libras, más de 1,5 millones de euros de hoy en día, por subir a bordo. Más del doble de lo que gastó el Estado para financiar la expedición. Y todo para satisfacer su pasión personal, la botánica. Banks se llevó consigo un séquito de botánicos y artistas cuya tarea era la de recoger y estudiar las nuevas plantas halladas en el viaje. También se llevó consigo, como cualquier otro caballero inglés, 2 galgos. Pero entonces todo el proyecto de Banks, además de su vida, se vio amenazado por el escorbuto. Al principio intentó combatirlo bebiendo una pinta de Burt cada noche, pero no funcionó. Entonces intentó otro remedio.
Recurrí al zumo de limón. El efecto fue sorprendente. En menos de una semana mis encías se hicieron más fuertes que nunca. Y ahora mismo solo me quedan unos pocos granos en la cara. Así que Banks dio realmente con la cura del escorbuto. Era la vitamina C de la fruta y la verdura, en especial la de los cítricos, como estas maravillas. Pero ni Banks ni Cook sabían realmente si habían hallado el remedio o no. Seguían viendo el zumo de limón como una posible cura entre muchas. Pero cuando el Endeavour siguió adelante, estuvo claro que la estrategia de Cook estaba funcionando. A pesar de unas pocas cicatrices, nadie moría de escorbuto. En 1768 aquello era insólito. Puede que Cook no supiera de la vitamina C, que estaba presente incluso en el chucrut, pero haciendo respetar su estricta dieta desde el primer momento, estaba haciendo historia médica y naval. A partir del viaje del Endeavour, el almirantazgo reconoció la importancia de la dieta. Las limas se convirtieron en algo obligado en todos los viajes británicos. De ahí viene el apodo Laimis, y las muertes se redujeron de forma espectacular. Después de 5 meses en el mar, parecía que el viaje iba bien. Cook tenía el escorbuto bajo control y el barco iba bien de tiempo. Pero aún faltaban 8.000 kilómetros hasta el centro del Pacífico Sur, donde tenían que llevar a cabo su misión. Y la peor parte del viaje aún estaba por llegar. El viaje iba a entrar en su parte más peligrosa, las traicioneras aguas del Cabo de Hornos, en Sudamérica. Estas aguas están entre las más peligrosas del mundo por las grandes tormentas, las enormes olas, la niebla y los icebergs. Y Cook tenía que pasar a través de ellas. El Endeavour se vio azotado por violentas tormentas. Cook tuvo que intentarlo 3 veces antes de entrar en las aguas que rodean el cabo. Finalmente, en el 4º intento, y navegando contra la corriente y los fuertes vientos, el Endeavour consiguió adentrarse en el pasaje. Cook estaba empezando a mostrar el carácter que le haría importante. Rod Fleck es el tatara sobrino de Cook. ¿Qué tipo de persona cree que fue? Yo creo que era muy humano y le gustaba a la gente. Nunca le haría nada malo a una persona. Era amable, muy reservado y tranquilo. Una buena persona. Yo creo que tenía una capacidad natural para aprender de las cosas y además podía aplicarlas. Hay mucha gente que aprende, pero luego no puede llevarlo a cabo. Y yo creo que él sí que podía. Y eso ayudaría a su credibilidad como líder, supongo. El almirante Isaac Smith le acompañó en varios viajes y dijo de él que la tripulación le temía y le quería al mismo tiempo. Le temían por los latigazos, pero también le querían, sí. Vaya, ¿qué más se puede decir de alguien? Es cierto, sí. Mientras el Endeavour cruzaba el Pacífico, el mar se volvió más calmo y el clima más tropical. Durante el viaje, el barco hizo varias paradas, donde Banks y su grupo pudieron recoger nuevas especies de plantas y cazar animales y pájaros desconocidos. El camarote de Cook se vio pronto inundado por todo tipo de plantas y animales extraños y desconocidos. Entonces, el 13 de abril de 1769, después de 33 semanas en el mar, al fin hallaron tierra. Cook había llegado a la isla del Pacífico Sur que esperaba que le hiciera famoso. Era aquí, en Tahití, donde tenía que realizar su misión y medir el tránsito de Venus. El Endeavour había llegado al paraíso.
Era una tierra de suma liberación sexual, donde la fruta caía de los árboles y las bellas mujeres se ofrecían de buen grado. Pero Cook tenía una tarea importante que hacer. Una tarea que podría aumentar potencialmente nuestro conocimiento del universo y demostrar al fin sus recursos. Cook había navegado con éxito por medio mundo. Ahora debía demostrarse a sí mismo su valía como astrónomo. Y sabía que solo tenía una oportunidad de tomar correctamente la medida. Aunque había otros 77 observadores por el mundo midiendo el tránsito, él era el más importante, porque era el único que estaba en el hemisferio sur. Y aquel era el único lugar desde el que se podía ver desde el principio hasta el final. Y por si aquello no fuera bastante presión, el tránsito de Venus es un acontecimiento increíblemente raro y no volvería a ocurrir hasta 105 años después. Cook empezó a prepararse de inmediato para el tránsito, pero antes de empezar el trabajo en Tahití, le dio a la tripulación unas instrucciones muy poco corrientes. Intentaréis por todos los medios cultivar una amistad con los nativos y tratarles con toda la humanidad posible. Las órdenes de Cook eran extremadamente radicales. En el siglo XVIII, la idea de la mayoría de exploradores de cooperar con los pueblos indígenas era con rifles. Pero Cook prefirió la negociación antes que la fuerza bruta para hacer amigos y no enemigos. Llegado el momento, no hizo falta la violencia. La gente de Tahití se mostró cálida, abierta y acogedora. Banks escribió líricamente: Si discutiéramos con aquellos indios, no estaríamos de acuerdo con Los Ángeles. Pero los tahitianos tenían un rasgo fastidioso. Empezó como algo irritante, pero terminaría en algo mucho más serio. Les gustaba robar. Era muy difícil mantenerles fuera del barco porque trepaban como los monos. Pero aún era más difícil evitar que robaran todo lo que estaba a su alcance. En aquello eran enormes expertos. El metal era un artículo especialmente atractivo para los tahitianos y no pasó mucho tiempo antes de que desaparecieran todo tipo de cosas, desde cajas de rapé hasta anteojos de teatro. Y la reserva de clavos de hierro del Endeavour también les era muy atractiva, sobre todo cuando la tripulación se dio cuenta de que un puñado de clavos podía cambiarse por sexo con las mujeres de la zona. Pero los pequeños robos pronto se convirtieron en desastre. Una mañana desapareció una de las piezas más importantes del equipo para medir el tránsito, el cuadrante astronómico. Sin él, no se podrían tomar las medidas del tránsito. Gracias al cacique de la zona, Banks supo el nombre del ladrón y hacia dónde había ido, así que fue tras él. Corrió unos 11 kilómetros por la isla a través de la jungla y con un calor sofocante. Poco después, una multitud de tahitianos acudió para ver quién ganaba y cuál sería el resultado. Finalmente, Banks encontró el cuadrante tirado a un lado del camino. El ladrón lo había dejado allí. Ya estaba todo listo para medir el tránsito. Al despuntar el día, los augurios eran buenos. El cielo estaba despejado. Mientras los termómetros alcanzaban los 48 grados, Cook y su equipo de observadores enfocaban los telescopios hacia el sol. El astrónomo Wayne Orkinston ha estudiado la misión astronómica, así que le pregunté cómo midió Cook el tránsito de Venus. Deje que se lo enseñe. Lleva una camiseta perfecta. Sí, ¿eh? Tenemos el sol aquí y este bonito fruto seco que hará de Venus. Y lo que queremos observar es el tránsito de Venus cuando se cruza por delante del sol. Aquí está Venus, se acerca al borde del sol, pasa por delante y luego se aleja. Bueno, pues ese paseo desde aquí hasta aquí dura unas 6 horas y media.
Lo que haríamos para determinar con exactitud el tránsito sería anotar exactamente cuando Venus está fuera del Sol, en el borde, y cuando está dentro, es decir, tocando los extremos del Sol. Lo llamamos primer y segundo contacto. Y después del tercer contacto es cuando se acerca y toca el otro extremo del Sol. Y el cuarto, cuando está fuera. Esos 4 puntos de contacto y el momento en que ocurren son muy importantes. Y los observaríamos a través del telescopio. Veríamos cómo Venus se acerca al Sol y con el reloj que tendríamos al lado del telescopio anotaríamos los tiempos. Pero cuando Venus empezó a pasar por delante del Sol, Cook se dio cuenta de un problema muy serio. Cuando Venus entra en el Sol, una vez ha llegado al segundo contacto, como tiene una atmósfera que le rodea, se ve como una sombra confusa. Es parecida a la atmósfera que rodea a la Tierra. Así que es muy difícil saber exactamente cuándo entra exactamente en el Sol. Además, cuando se va separando del borde, acabas viendo como una pequeña franja de sombra unida al borde del Sol. Entonces es muy difícil saber cuándo ocurre el segundo contacto. ¿Es aquí, aquí o aquí? Cuando Cook comparó los tiempos del tránsito, resultó que no cuadraban. Las mediciones variaban en casi 1 minuto y él las necesitaba exactas. En aquel momento parecía que Cook había viajado por medio mundo para que la misión acabara fracasando. Pero se le iba a presentar otra oportunidad, una incluso mayor que la medición del tránsito. La verdadera misión de Cook acababa de empezar. Era el momento de conocer las instrucciones secretas. Si se lograba, aquellas órdenes harían que Gran Bretaña se convirtiera en una de las naciones más ricas y poderosas de la Tierra, y Cook en un héroe nacional. Avanzará hacia el sur para hacer el descubrimiento del continente. Llegará hasta la latitud 40 grados a no ser que se tope antes con él. El verdadero objetivo de la misión de Cook fue entonces revelado: el descubrimiento del legendario continente del sur. John, gracias por dejarme subir. De nada. Dígame qué puedo hacer. Bueno, ajuste ese cabo. Vale, allá voy. En el siglo XVIII se asumió que había un gran continente en algún lugar del Pacífico Sur. Estaban tan seguros de que estaba allí como de que la Luna y el Sol existían. Incluso le dieron un nombre: Terra Australis Incognita, tierra desconocida del sur. Estaba en algún lugar en aquella dirección. La noción del gran continente del sur se remonta al mundo clásico. Los antiguos griegos ya teorizaron sobre su existencia en el siglo I después de Cristo. Y en el Renacimiento, los científicos sostenían que como la Tierra era esférica, debía existir una gran masa en el hemisferio sur que equilibrara los grandes continentes del norte. Y aquel no era un continente común. En el siglo XVIII se pensaba que cubría la mayor parte del hemisferio sur. Una masa de tierra mucho más grande que todo lo que conocemos hoy en día. Lo único que había que hacer era encontrarlo. Se imaginaban aquel continente perdido como un paraíso en la tierra, un lugar rebosante de riquezas naturales. La nación que la reclamara primero se llevaría enormes recompensas. Podría explotar las enormes riquezas del continente y tendría el mando del comercio y los grupos militares en el Pacífico. Se habría convertido en el santo grial del imperio y la explotación. Eso explica por qué las órdenes de Cook eran secretas. El gobierno británico no quería que sus rivales extranjeros supieran que se había puesto en marcha una expedición para hallar el gran continente del sur. ¿Y qué mejor tapadera que un simple barco carbonero en una expedición para medir el tránsito de Venus? El gobierno británico quería llegar al continente del sur el primero y en secreto. En una época en la que la tierra desconocida representaba poder y riqueza, había una dura competición para encontrar el ilusorio continente.
En este globo podemos ver todo lo que era conocido en el año 1750. Se pensaba que el gran continente del sur estaba por aquí, en el Pacífico Sur. De hecho, incluso se le había dado una localización exacta, 40 grados al sur, y un tamaño, unos 8.000 kilómetros de largo. Por tanto, las instrucciones de Cook eran navegar hacia el sur por el Pacífico, hasta donde ningún hombre había llegado jamás, la latitud 40 grados, en busca del gran continente del sur. Entonces comenzó la gran aventura del Endeavour hacia lo desconocido. De la noche a la mañana, la misión había dejado de ser un viaje científico para convertirse en un verdadero viaje de descubrimiento. Se le había concedido a Cook una segunda oportunidad que pondría a prueba sus habilidades. Por primera vez en su vida iba a tener que emplearse al máximo para navegar por mares vírgenes. Cook necesitaría todas sus destrezas como navegante y líder para dirigir a aquel pequeño barco y a su tripulación hacia lo desconocido. Lo que realmente me fascina es cómo navegaba Cook. Atravesó miles de kilómetros del Pacífico que nunca habían sido trazados en un mapa, y lo hizo con instrumentos de navegación sumamente básicos. No tenía cartas de navegación precisas, ni masas de tierra con las que situarse, ni un modo exacto de medir distancias. Debió ser un desafío enorme. Actualmente en los viajes largos yo llevo un GPS, como mucha gente, un receptor satélite muy simple. Toma las señales de los satélites y me dice exactamente dónde estoy. Ahora mismo lo estoy leyendo. Tiene una precisión de 3 metros en cualquier lugar del mundo. Cook no tuvo nada parecido. Pero lo que sí que tenía era su fascinación por la astronomía. Un hobby que ahora le sería muy útil. Cook midió con un sextante el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas y lo comparó con tablas de predicciones lunares. Después, mediante unos complejos cálculos, llegó a una interpretación increíblemente precisa para la longitud, la posición del barco este-oeste. Fue uno de los primeros navegantes en determinar la ubicación de un barco con tal precisión milimétrica. Cook mantuvo el rumbo cada vez más al sur en busca del gran continente. Los ojos de la tripulación estaban fijos en el horizonte. Hubo una falsa alarma al confundir las formaciones de nubes con tierra. Pero después de 3 semanas de navegación, el barco alcanzó la latitud 40 grados y no había ninguna señal de Terra Australis incógnita. Cook, con su experiencia en el mar, podía decir por el oleaje del océano y la dirección de las corrientes que cerca de allí no podía haber una gran masa de tierra. Las órdenes de Cook eran que si no encontraba el continente a 40 grados al sur, debía navegar hacia el oeste en su busca. Así que el Endeavour cambió el rumbo y durante un mes navegó en dirección oeste. Cook ofreció un galón de ron, unos 4,5 litros, a la primera persona que viera la costa, pero el continente seguía sin aparecer. Entonces, a las 2 de la tarde del 6 de octubre de 1769, una voz gritó emocionada las palabras que todos estaban esperando. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Habían localizado tierra y una bastante grande además. Parecía que Cook había hecho al fin uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Había encontrado el gran continente del sur, así que desembarcó para explorar aquella prometedora tierra. No se puede describir lo agradable que es esta tierra. Con el cultivo adecuado podría llegar a ser un segundo paraíso. Las colinas están cubiertas de hermosos arbustos llenos de flores mezclados con altas y majestuosas palmeras que perfuman el aire con un agradecido aroma. ¡Al continente! Joseph Banks se vio inmerso en el romanticismo del descubrimiento.
Hay diversas opiniones y conjeturas sobre las islas, ríos, ensenadas, etc. Pero todos parecen estar de acuerdo en que este es sin duda el continente que estábamos buscando. Usted ha hecho esto posible. Cook empezó a investigar a fondo la costa este. Navegó hacia el norte y al volver trazó minuciosamente mapas de la tierra desconocida. Cuando Cook dio la vuelta al extremo norte de la tierra y descendió por la costa oeste, se dio cuenta de que estaba siguiendo un tramo de costa que ya había sido explorado antes. Fue 130 años antes. Es aquí, un pequeño garabato en el Pacífico Sur. Y se hicieron conjeturas sobre si aquello podía formar parte del gran continente del sur. Parecía que Cook lo había conseguido. Había encontrado el Santo Grial. Al final, el éxito estaba al alcance de Cook. Sin embargo, mientras el Endeavour seguía trazando los mapas de la costa, Cook iba a llevarse una gran decepción. El barco llegó a un tramo de agua que Cook bautizó como el Estrecho de la Reina Charlotte. Echó anclas y empezó a explorar la campiña de alrededor. Cuando Cook era un joven de Yorkshire, creció bajo la sombra del Rosebery Topping, una gran colina a la que subía todo el tiempo. Algo completamente natural para los niños y los exploradores. Subir y echar un vistazo a los alrededores, una costumbre que nunca abandonó. Así que es bastante seguro que cuando llegó al Estrecho de la Reina Charlotte, subió a una colina para echar un vistazo. Y lo que vio fue algo extraordinario. Había un gran trecho de agua más allá de la tierra, lo que significaba que no era un continente, sino solo una isla. De hecho, Cook se había convertido en el primer europeo en navegar por las aguas de lo que hoy en día conocemos como la isla norte de Nueva Zelanda, y estaba a punto de descubrir la isla sur. Pero, por supuesto, aquellas dos pequeñas islas no eran el gran continente rico que esperaba encontrar. Este país, que hasta ahora se pensaba que formaba parte del imaginario continente del sur, está formado por dos grandes islas. En cuanto al continente del sur, no creo que exista tal cosa. Aquella fue una afirmación asombrosa. Cook acababa de viajar hacia la parte del Pacífico donde se suponía que se hallaba el gran continente del sur, y no estaba allí. El sueño del gran continente se había roto. Cook sabía que habría sido mejor encontrar el continente que demostrar que no estaba allí. Porque, después de todo, sus superiores deseaban desesperadamente que existiera. De nuevo, le arrebataron de las manos la promesa del éxito. El descubrimiento del gran continente del sur habría hecho famoso a Cook, pero no se rendiría. Puede que no descubriera el continente, pero Cook estaba decidido a hacerse con la victoria y descubrir otras tierras desconocidas. Y tomó una extraordinaria decisión. Cook sabía que al noroeste de Nueva Zelanda había una tierra enorme que aún no había sido totalmente explorada. Los holandeses habían inspeccionado la costa norte, oeste y sur, pero ningún europeo había pisado la gran costa este. Se llamaba Nueva Holanda. Y Cook propuso que inspeccionaran toda la costa, hasta el punto más al norte, y que sólo así volverían a casa por las Indias Orientales. Fue una propuesta extraordinaria que superaba la llamada del deber. Algo se había despertado en Cook, un hambre que le llevaría a los libros de historia. Era presa de un gran deseo de explorar y descubrir. Es algo que pasa a menudo. El deseo es innegable, demasiado poderoso. Con 17 años me ocurrió algo así cerca de la costa sur de Gran Bretaña. Era la primera vez que me sumergía a 30 metros y estaba explorando los restos de un naufragio. Y supe que era eso lo que quería hacer el resto de mi vida. Era tan feliz que dejé el instituto. Tampoco quería ir a la universidad, solo quería hacer eso. Quería salir y explorar. Y creo que a Cook le ocurrió algo parecido. Cook dirigió el Endeavour hacia el oeste aventurándose a entrar en lo desconocido. Entonces, 20 días después de dejar Nueva Zelanda,
los ojos europeos vieron por primera vez la costa este de Nueva Holanda. El 29 de abril de 1770, casi 2 años después de dejar Gran Bretaña, el Endeavour entró en esta bahía. Cook y su tripulación desembarcaron y pusieron pie en estas mismas rocas y se convirtieron en los primeros europeos que llegaban a la costa este de Nueva Holanda, Australia. Puede que Cook no descubriera Australia, pero sí que fue el primero en trazar el mapa de su enorme costa este, completando así el mapa del país. Y fue el primero que reclamó esta rica tierra para Gran Bretaña. James, ¿qué debieron pensar los pueblos indígenas cuando vieron llegar a Cook y a sus hombres? Debió ser como ver un ovni por primera vez. Ya sabes, un objeto navegador no identificado. Llegaría con su proa y todas esas cosas. Y de dentro saldrían unos fantasmas extraños y coloreados. Ya sabes, con toda esa ropa de colores, la piel y esas cosas. Y esas caras de color arena. Y llevando esos raros instrumentos como alguno en forma de lanza y todo eso. Debió ser verdaderamente impresionante para ellos, imagínese. ¿Y qué pensó Cook de la gente de aquí cuando llegó? Yo creo que Cook tuvo una visión muy progresista de la gente de aquí. Empezó a hacer preguntas. Vio aquellos extraños animales y le preguntaba al Gugu Yumira, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? Vieron una especie de animal y el Gugu Yumira se giró y no supo decirle qué era. Era un canguro. El Gugu Yumira se giró y les dijo, no lo sé, sé más específico, no lo sé, sé más específico. Y por eso llamaron a aquel animal canguro. Pero en el idioma del Gugu Yumira, canguro significaba, no lo sé. El típico malentendido. El típico malentendido. Pero Cook y su tripulación hallaron algo más aparte de aquella gente. Banks y su equipo descubrieron un gran número de importantes especies de flora y fauna totalmente desconocidas en Europa. La enorme cantidad de nuevas plantas que recogió el señor Banks allí dio lugar a su nombre. Puerto Botánico. Bahía de la Botánica. Botany Bay. Doug Benson, un botánico de la zona, ha empezado el trabajo de Banks a bordo del Endeavour. ¿Qué es lo que recogió aquí en Botany Bay? Recogió al menos 130 especies, incluyendo esta Banksia serrata. Esta vieja Banksia, desgraciadamente, es invierno y no tiene sus flores amarillas, pero es una planta preciosa. Es un árbol precioso, sí. Aparte de todas las cosas que recogió Banks, ¿cuánto llegaría a recopilar en todo el viaje? Bueno, debió recoger como 30.000 especies entre plantas, pájaros, insectos, peces, etc. ¿Cuál diría que fue su contribución a la ciencia? Yo creo que sobre todo en la botánica le dio un verdadero empuje. Desde luego, es seguramente la figura botánica más influyente de la historia de Australia. Y de hecho, para mí como botánico, es muy emocionante ver cómo la botánica destaca tanto en la historia de Australia. Fue esta tierra la que Cook reclamó para Gran Bretaña. Un acto que cambiaría el curso de la historia. Aunque las acciones de Cook le harían famoso, su legado podría no estar en sintonía con su pensamiento liberal. Por supuesto, se ve a Cook como el padre de la Australia moderna, pero él no tuvo nada que ver en la colonización de esta tierra. Fue idea de Joseph Banks, 9 años después de la muerte de Cook. Banks convirtió Botany Bay en una colonia penal. Así, los británicos fueron la primera nación europea en asentarse en esta tierra y enviaban cargamento tras cargamento de reclusos. Australia nunca volvería a ser la misma. Los pueblos indígenas de por aquí tenían una estructura. Ya tenían un sistema político, un sistema social bien organizado. Tenían educación para sus niños y ese tipo de cosas. Llevaban 40.000 años viviendo así.
Ya sabían qué hacer con la tierra y todas esas cosas. Pero era nuestra perspectiva, no la vuestra. Y si la estructura tuvo tanto éxito durante 40.000 años, ¿cómo es que no pudieron resistir a la estructura de los europeos? En aquel momento erais el grupo de gente más poderosa de la Tierra. Teníais mejores barcos, conocíais las corrientes, sabíais navegar y todo eso. Teníais armas, fusiles, aquellas lanzas que hacían mucho ruido y mataban a los pájaros y a los animales y que lanzabais al aire. Vale, mi gente habría dicho, ¿qué demonios es eso? ¿Entiendes? Pero también veníais con vuestro equipaje invisible. Era la actitud y los valores. Y también trajisteis el racismo a este país. El 6 de mayo de 1770 el Endeavour navegó más hacia el norte por la costa. Llevaba casi 2 años lejos de casa y había viajado hasta el otro lado del mundo. Sin duda, Cook había demostrado su valía. Puede que no encontrara el gran continente del sur, pero su barco estaba cargado de descubrimientos que cambiarían la interpretación del mundo para siempre. Mapas de nuevas tierras, lecturas astronómicas y miles de muestras botánicas. Pero sin que Cook lo supiera, la ruina acechaba bajo las olas. No podía saberlo, pero estaba navegando hacia uno de los bajíos más traicioneros del planeta. Ante él se extendía la inmensidad de la Gran Barrera de Coral. Este arrecife se extiende en 1.900 kilómetros a lo largo de la costa este de Australia. Es tan grande que puede verse desde el espacio. Y para un barco de madera del siglo XVIII iba a suponer un desastre. Aquí abajo es precioso. Es una de las inmersiones más espectaculares del mundo. Pero esta belleza oculta un gran peligro. El coral está hecho de piedra caliza. Es dura como una roca y afilada como una cuchilla. Si miran aquí, pueden ver lo cerca que está el arrecife de la superficie. De hecho, con la marea baja, prácticamente sale fuera. Actualmente, los barcos tienen un sonar que les avisa de las aguas poco profundas. Pero todo lo que tenía Cook era su vista y una cuerda. ¿Se imaginan cómo debió ser el intentar ver esto desde arriba, sobre todo por la noche? Habría sido prácticamente imposible. A las 11 de la noche del 10 de junio de 1770, Cook dormía en su cama mientras el Endeavour viajaba lentamente hacia el norte. Parecía que al fin tenía el éxito a su alcance. El Endeavour había chocado contra la Gran Barrera de Coral, haciendo que se parara de golpe. Apenas llevábamos unas horas en las camas cuando nos despertamos con la preocupante noticia de que el barco había topado con una roca, de lo que nos convencimos en pocos momentos al sentir un violento golpe. Nuestra situación se volvió entonces enormemente alarmante. El arrecife había perforado el casco del barco. El agua empezó a entrar dentro. Pero el mayor problema de todos era que el barco estaba encallado en el arrecife y no podía moverse.
Si Cook no podía sacar el barco de allí, aquello lo haría naufragar y los hombres se ahogarían porque ninguno sabía nadar. La única manera de que Cook consiguiera agua suficiente para sacar a flote el Endeavour era esperar a la marea alta. Para poder salvar el barco y a su tripulación, Cook tenía que quitarle todo el peso posible antes de que subiera de nuevo la marea. Al romper el alba, Cook ordenó tirar al agua 50 toneladas de material pesado. Todo, desde cañones hasta lastres y barriles. A medida que pasaba el día, Cook sabía que había hecho todo lo posible por salvar el barco. Todo lo que podía hacer entonces era sentarse a esperar a la marea alta y desear que el barco fuera lo suficientemente ligero como para liberarse del arrecife. Mientras la marea iba subiendo, los hombres esperaban aguantando la respiración. Y el Endeavour, poco a poco, centímetro a centímetro, empezó a separarse del coral. Estaba a flote, pero los problemas no iban a acabar allí. A las 9 en punto el barco se enderezó y empezó a entrar más agua por el agujero. Era una situación alarmante y espantosa que amenazaba con nuestra destrucción en cuanto el barco estuviera a flote. El agua del agujero alcanzaba ya el metro de profundidad e incluso retrasando desesperadamente la entrada de agua con 3 bombas, no podían contenerla. Tenían que hallar un modo de tapar aquel agujero. Cook ordenó a sus hombres que cogieran una vela vieja y le cosieran paja cubierta de estiércol para que estuviera pegajosa. Después la engancharon a una cuerda, la lanzaron al agua y la colocaron cuidadosamente encima del agujero. Entonces la presión del agua la empujó contra el agujero como un tapón gigante. De momento funcionaría. El agua se contuvo lo suficiente para que el Endeavour pudiera llegar hasta una bahía para repararse. Pero Cook ya estaba atrapado entre los peligros de la barrera de coral. En aquel momento Cook estaba en apuros. Tenía que hacer una reparación improvisada. ¿Cómo es el navegar por aquí incluso ahora? Incluso ahora, con todo el equipo electrónico sofisticado que tenemos en barcos como el Deep Star, aún tenemos que navegar por la gran barrera de coral con mucho cuidado. Hay hasta un dicho. Hay 2 tipos de capitanes, Paul. Los que se han chocado contra el arrecife y los que se chocarán. Y si bajas la guardia, puedes verte en serios problemas. Es implacable. ¿Y usted? ¿Ha chocado ya? Sí, hace mucho tiempo. Así que chocó. Eso es. Estaba navegando contra la corriente y por suerte teníamos un torno en la cubierta de popa. Estábamos cerca de la orilla, así que pudimos enroscar una cuerda en un cocotero para salir de allí. Pero no creo que el pobre Jimmy tuviera todas estas facilidades entonces. Lo único de que disponía Cook eran sus extraordinarias habilidades como navegante. Sabía que para volver a casa debía encontrar un camino a través del traicionero arrecife que le tenía encerrado y que se extendía hasta donde le alcanzaba la vista. Para conseguirlo necesitaba utilizar todo su ingenio. Y esto es lo que se le ocurrió. ¿Ven aquellas olas de allí? Significa que el arrecife está muy cerca de la superficie y que es muy poco profundo. Lo que Cook necesitaba encontrar era un lugar donde no hubiera olas, porque eso quería decir que era más profundo y que el Endeavour seguramente podría pasar por allí. Finalmente Cook encontró un hueco en el arrecife y decidió navegar por allí. No tenía elección. Era eso o quedarse atrapado allí para siempre. Fue una maniobra realmente arriesgada. Nosotros vamos a pasar ahora por aquí con este barco moderno de 2 grandes motores. El Endeavour era un barco enorme de madera con solo velas, nada de motores. Estaba a merced del viento, la marea y la corriente. Cook solo debía elegir el momento y hacerlo. El hábil y atrevido Cook logró pasar a través del arrecife. El Endeavour ya podía continuar su camino a casa.
Durante 9 meses navegó desde Nueva Gales del Sur hacia las Indias Orientales, pasando por el extremo sur de África y después hacia el norte hasta Europa. Finalmente, el 12 de julio de 1771 echó anclas en Deal, Kent, después de 3 años en el mar. Había sido una expedición realmente histórica. Cook se había convertido en el primer hombre en circunnavegar el mundo con un solo barco, un logro espectacular. Y por si fuera poco, no había perdido ni un solo hombre por el escorbuto, algo sin precedentes. Se unió a la lista de los pocos que habían descubierto nuevas tierras y había conseguido un nuevo país para la Gran Bretaña, Australia. Al fin Cook se había hecho famoso. El almirantazgo reconoció su gran talento y por fin le elevó al rango de capitán. Cook era un héroe. Incluso la misión científica original demostró ser un rotundo éxito. A pesar de las dudas de Cook, sus resultados serían de vital importancia. En 1771, el astrónomo Thomas Hornsby tomó 5 de sus mediciones desde varias ubicaciones del mundo, incluyendo Tahití, y calculó la media. Las mediciones de Cook le permitieron a Hornsby calcular la distancia del Sol a la Tierra, y el resultado fue increíblemente preciso. Dio una cifra de 151 millones de kilómetros, una cifra muy cercana a la de 150 millones de kilómetros que se acepta hoy en día. Y se convirtió en el patrón para medir las distancias del sistema solar. Como viaje de descubrimiento, la expedición había sido realmente un éxito. Cook encontró 40 nuevas islas, descubrió que Nueva Zelanda era en realidad 2 islas, y trazó el mapa de la costa este de Australia, reclamándola para Gran Bretaña. Y lo más importante, el viaje de descubrimiento de Cook demostró que el gran continente del sur era una fantasía, y por tanto reescribió el mapa del mundo. Y todos esos logros solo fueron posibles gracias al particular estilo de liderazgo de Cook. Tal y como uno de sus compañeros escribió, era frío y deliberado al juzgar, activo al ejecutar y no se dejaba llevar por las dificultades y las decepciones, afable, justo y preciso en la disciplina. Fue como un padre para todos. Cook haría 2 extraordinarios viajes más, pero fue su primer viaje a bordo del Endeavour el que le hizo realmente famoso. Cuando murió en 1779, Cook ya se había convertido en leyenda. Había explorado el planeta más que nadie en la historia. Y para mí, aquel don nadie se convirtió en uno de los mayores exploradores de todos los tiempos. Hombres de la tripulación. Además de un astrónomo, el Endeavour incluía en sus filas a 2 científicos y a 2 artistas. Y todos estaban bajo las órdenes de James Cook. Por supuesto, hoy en día James Cook es conocido mundialmente, pero en la época del viaje del Endeavour era un completo desconocido. De hecho, el capitán Cook ni siquiera era capitán, era teniente. Y en el año 1768, en la Marina Británica, había 300 capitanes y más de 900 tenientes. Para que vean lo abajo que estaba en la jerarquía naval. En efecto, el teniente Cook pareció ser una elección sorprendente para la misión. Su carrera no había empezado de forma prometedora, como él mismo escribió. Yo no tuve la suerte de tener una educación, ni habilidades naturales para la escritura. Solo soy un hombre que ha estado en el mar desde su juventud, como aprendiz del negocio del carbón. Después de una década a bordo de los barcos carboneros del noreste de Inglaterra, Cook se alistó como marinero naval de la Armada Real Británica, ascendiendo al rango de maestro de barco. Después de 12 años, nunca había emprendido un viaje tan largo como el que le propusieron, ni había estado al mando de nada más grande que una modesta goleta. Cook tuvo que hacer frente a un problema que le retrasó, la clase. Era hijo de un granjero de Yorkshire, y por tanto no era el candidato ideal para la clasista Armada Real. Por eso, con 40 años, aún no había subido de rango, y por eso el almirantazgo, después de elegirle para dirigir la expedición, guardó las distancias con él negándose a ascenderle a capitán. Le dieron la responsabilidad, pero no el rango.
Escogieron a Cook en última instancia porque fuera de la clase trabajadora o no, 2 años y medio después de sus aventuras, mucha gente sabe quién es el Capitán Cook, pero no todos conocen exactamente su historia. La gente piensa que descubrió Nueva Zelanda y este lugar, Australia, pero en realidad no lo hizo. Sin embargo, su historia no es menos importante. A mí mismo, como explorador, me asombran sus logros. Y por eso quiero contarles la verdadera historia del Capitán Cook. El Endeavour partió de Plymouth el 26 de agosto de 1768. Era el siglo de las luces, una época de agitación intelectual. Se estaban realizando enormes avances en el campo de la ciencia, la literatura y en la exploración del globo. Oficialmente, el Endeavour iba en misión científica para medir un fenómeno astronómico, el tránsito de Venus, el momento en el que Venus cruza por delante del Sol. Si lograban observarlo, aquellas medidas permitirían que los astrónomos calcularan la distancia entre la Tierra y el Sol. Una cifra que podría usarse también para medir las dimensiones del sistema solar. Las órdenes del barco eran las de medir el tránsito desde el Pacífico Sur, el otro lado del mundo. Pero esa no era la única razón de la misión. En el barco había otras instrucciones, pero marcadas como secretas. Aquellas instrucciones contenían la verdadera misión del viaje, y nadie, ni siquiera el comandante del barco, sabía a dónde les llevaría. El espíritu de la época se reflejaba en los 94 hombres. Una noche, hace aproximadamente 250 años, un barco encalló en un traicionero arrecife del Océano Pacífico. El agua empezó a entrar por un agujero amenazando con hundirlo y ahogar a todos sus tripulantes. Aquel barco no parecía más que un común navío carbonero dirigido por un comandante desconocido en un viaje científico poco claro. Un viaje que volvería a trazar el mapa del mundo y convertiría en héroe a su corriente líder. Aquel barco se llamaba Endeavour y su comandante era el capitán James Cook. Esta es la increíble historia de una de las aventuras marítimas más importantes del mundo. Un viaje que convertiría a James Cook de marinero don nadie a héroe nacional. La aventura del Capitán Cook. He'd hang all politicians. Hooray, boys, hooray. He'd make work for morticians. Hey, boys, hey. 2 siglos. Sabían que poseía las cualidades que le hacían perfecto para la misión. Demostró que era un experto navegante y topógrafo, y más aún, había desarrollado una fascinación por la astronomía. Para Cook, aquella expedición era la ocasión de probarse a sí mismo. Por fin tenía la oportunidad de revelar su talento y de demostrar que la clase no estaba reñida con el éxito. Bien, chico, manténlo así. Pero era un desafío enorme. Para llevar a cabo la misión, Cook tendría que llevar el barco al otro lado del mundo. Eso significaba mares traicioneros y peligrosas corrientes. James, hace un día maravilloso y tranquilo en el puerto de Sydney. ¿Cómo sería navegar con estos barcos con mal tiempo y durante un viaje largo? Usted ha hecho largos viajes. Sí, bueno, puedes ver todo tipo de tiempo.
Este mismo lo puedes ver en los trópicos, pero en las latitudes meridionales y en las altas es más frío y agitado. Los barcos se balancean mucho y a veces tienes que subirte al mástil cuando se está moviendo de forma muy violenta. Y por supuesto, en la época de Cook no disponían de ningún tipo de apoyo. Quiero decir que si nosotros recreáramos su viaje, tendríamos mandos y navegación moderna. Siempre tendríamos apoyo. Estaban muy lejos de casa y no había comunicación, como si estuvieran perdidos en el espacio. No podían llamar a mamá. Y aún peor, el Endeavour navegaba solo. En aquella época lo normal era que los barcos viajaran con navíos de apoyo por si tenían problemas. Y lo que es más, el suyo era un sencillo barco carbonero, desde luego nada sofisticado. Y cuando partió pesadamente rumbo sur, no parecía precisamente un barco que fuera a hacer historia. Y por si eso no fuera bastante, estaba la cuestión de si Cook podría mantener a la tripulación lo suficientemente sana como para llevar el barco al otro lado del mundo. ¿Pueden imaginarse a 100 hombres metidos en un barco como este de solo 30 metros de largo? Las condiciones abajo debieron ser terribles, y no digamos el olor. Cundieron las enfermedades, y aunque Cook fuera muy estricto manteniendo limpio el barco y a sus hombres, existe una enfermedad que la limpieza no puede prevenir: el escorbuto. Con los años se dijo que Cook fue quien descubrió la cura para el terrible escorbuto, pero la verdad no fue tan simple. La verdadera historia se remonta siglos atrás. El escorbuto era el azote de la armada. Era un modo horrible de morir. Las encías sangraban, los dientes se caían, las extremidades se paraban, las heridas ya cicatrizadas volvían a abrirse y el tejido de las encías salía fuera de la boca de forma asquerosa y se pudría provocando halitosis. La muerte debía ser como una liberación bendita. La enfermedad diezmaba las tripulaciones. En los 300 años antes del viaje de Cook en el Endeavour, más de 2 millones de marineros habían muerto de escorbuto. Un capitán podía esperar la pérdida de al menos el 40% de sus hombres, pero a veces podía llegar al 80%. Cook hizo frente a un gran problema. No se sabía mucho del escorbuto y no había un acuerdo sobre qué lo causaba o qué podría prevenirlo. Algunos pensaban que lo causaba el aire ahogado, el espesamiento de la sangre,